El año es 1453. Las murallas de Constantinopla, que han resistido durante más de 1000 años, finalmente caen. El emperador Constantino XI desaparece en el caos de la batalla y con él se desvanece el último vestigio del Imperio Romano. Pero esto no es solo el fin de una era, es el nacimiento de una pesadilla que perseguirá a Europa durante los siguientes 6 siglos. Los otomanos no llegaron como simples conquistadores, llegaron como una fuerza que desafió todo lo que Europa conocía sobre poder, organización militar y tolerancia religiosa. Y aquí está el giro que nadie te cuenta. Mientras Europa pintaba a los otomanos como bárbaros sedientos de sangre, estaban creando el monstruo perfecto para justificar sus propias cruzadas, su colonialismo despiadado y sus ambiciones imperiales. Esta es la historia real, sin filtros, del imperio que aterrorizó a Europa, pero también la historia de cómo ese terror fue magnificado, distorsionado y utilizado como arma de propaganda durante siglos. Todo imperio tiene un origen humilde, pero pocos pueden presumir de haber nacido de las cenizas de otro gigante moribundo. Corría el año 1299 cuando un líder tribal llamado Osman I, al frente de un pequeño beylik en Anatolia, decidió que el debilitado imperio bizantino era una presa demasiado tentadora para ignorar. Mientras Bizancio se desangraba en guerras civiles y luchas de poder, Osman y sus sucesores comenzaron a devorar territorios pieza por pieza, como lobos acechando a un león herido. No fue un proceso rápido ni espectacular al principio, fue metódico, calculado, casi quirúrgico. Cada victoria alimentaba la siguiente, cada ciudad conquistada se convertía en la base para el siguiente asalto. El verdadero punto de inflexión llegó en 1354, aunque algunas fuentes debaten si fue en 1356 o 1358, cuando los otomanos capturaron Galípoli. Este no era simplemente otro territorio conquistado, era la llave que abría las puertas de Europa. Imagina el pánico en Constantinopla cuando se dieron cuenta de que los otomanos ahora controlaban el paso entre Asia y Europa. Los Dardanelos se habían convertido en un puente para un ejército invasor. Galípoli se transformó en Rumelia, la primera provincia europea del Imperio Otomano, y desde allí lanzaron sus incursiones hacia Tracia y Macedonia como una marea implacable. Las fortalezas bizantinas caían una tras otra, y con cada conquista el terror comenzaba a extenderse por las cortes europeas. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque lo que los libros de historia tradicionales omiten convenientemente es que este no fue un simple caso de musulmanes contra cristianos. Los primeros otomanos eran pragmáticos hasta la médula y no dudaron en formar alianzas con señores de la guerra cristianos cuando les convenía. Mercenarios bizantinos lucharon junto a tropas otomanas, príncipes cristianos se aliaron con sultanes contra sus propios correligionarios y el dinero fluyó en ambas direcciones sin importar la religión. Esta inconveniente verdad destruye la narrativa limpia de civilización contra barbarie que Europa cultivó durante siglos. Los otomanos no eran simplemente invasores fanáticos, eran operadores políticos sofisticados que entendían que el poder real no conoce fronteras religiosas. El establecimiento de Rumelia marcó el comienzo de algo que Europa no había visto en siglos, un poder islámico permanente en suelo europeo. No era una incursión temporal como las conquistas árabes en España, era una presencia que llegó para quedarse. Las rutas comerciales cambiaron, las alianzas se reordenaron y de repente Europa tuvo que aceptar una realidad incómoda. Había un nuevo jugador en el tablero y este jugador estaba ganando. Los cronistas bizantinos de la época escribían con horror sobre cómo las mezquitas comenzaban a aparecer en tierras que habían sido cristianas durante más de 1000 años. Pero lo que realmente les aterrorizaba
no era solo la religión, era la eficiencia brutal con la que los otomanos administraban sus conquistas. Lo que hace que este período sea particularmente fascinante es cómo sentó las bases para todo lo que vendría después. Los otomanos no estaban simplemente conquistando territorio, estaban construyendo un sistema, desarrollando tácticas, formando una identidad imperial que combinaría elementos turcos, persas, árabes y bizantinos en algo completamente nuevo. Cada aldea capturada, cada fortaleza tomada era una lección aprendida, una pieza más del rompecabezas que eventualmente se convertiría en uno de los imperios más formidables de la historia. Y Europa, fragmentada y distraída por sus propias guerras intestinas, no se dio cuenta de la amenaza hasta que ya era demasiado tarde para detenerla sin un esfuerzo masivo y coordinado que tardaría siglos en materializarse. Si el establecimiento en Galípoli fue la chispa, las conquistas balcánicas de finales del siglo XIV fueron el incendio que consumió las esperanzas cristianas de contener la expansión otomana. El año 1371 trajo consigo la batalla de Maritsa, un enfrentamiento que cambiaría el destino de los Balcanes para siempre. Las fuerzas serbio-búlgaras, confiadas en su superioridad numérica y liderazgo, marcharon contra el ejército otomano solo para ser aniquiladas en una derrota tan catastrófica que los gobernantes de ambos reinos murieron en el campo de batalla. No fue solo una victoria militar, fue una declaración de intenciones. Los otomanos no estaban aquí para jugar, estaban aquí para quedarse y para dominar. Pero si Maritsa sembró el terror, Kosovo en 1389 lo cristalizó en pánico absoluto. Imagina la escena: una coalición cristiana masiva compuesta por serbios, bosnios, albaneses y valacos, reunida bajo el príncipe Lázaro de Serbia, enfrentando al sultán Murat I en la llanura de Kosovo. Esta batalla se ha mitificado hasta convertirse casi en leyenda. Y con razón, porque su resultado definió el destino de los Balcanes durante los siguientes 5 siglos. A pesar de que Murat I se fue asesinado durante la batalla, presuntamente por un noble serbio que fingió desertar, los otomanos aplastaron a la coalición cristiana de manera tan decisiva que el imperio serbio nunca se recuperó. El príncipe Lázaro fue ejecutado. Sus tierras se convirtieron en vasallas otomanas y el camino hacia el sur de Europa quedó peligrosamente abierto. Lo que siguió fue un efecto dominó de conquistas que reescribió el mapa de los Balcanes. Bulgaria, que alguna vez fue un reino poderoso y orgulloso, cayó en 1393 cuando Tarnovgrad, su capital, fue tomada tras un asedio devastador. Los búlgaros se convirtieron en súbditos otomanos, sus nobles fueron ejecutados o exiliados, y sus territorios absorbidos en el creciente imperio. Lo que hace que estas conquistas sean particularmente aterradoras desde la perspectiva europea no fue solo su velocidad o brutalidad, sino la aparente invencibilidad de los otomanos. Cada ejército cristiano que salía a enfrentarlos regresaba derrotado o no regresaba en absoluto. Las tácticas otomanas, su disciplina militar, su uso de la caballería ligera y arqueros a caballo, todo esto era superior a los métodos de guerra medievales europeos. Ahora, aquí viene el ángulo que la propaganda europea convenientemente ignoró durante siglos. La brutalidad no era una característica exclusivamente otomana. Las fuentes de la época mencionan empalamientos y ejecuciones masivas por parte de los otomanos. Y sí, estas atrocidades ocurrieron. Pero figuras como Vlad, el Empalador, considerado un héroe en Europa por resistir a los otomanos, practicaba las mismas tácticas de terror con igual o mayor entusiasmo. La diferencia es que cuando los cristianos empalaban a sus enemigos, era justicia divina. Cuando los otomanos hacían lo mismo, era barbarie oriental.
Esta doble moral alimentó una guerra de propaganda que duraría siglos, con cada lado pintando al otro como monstruos inhumanos, mientras cometían las mismas atrocidades. Lo que realmente aterrorizó a Europa sobre estas conquistas balcánicas no fue solo la pérdida de territorio, sino la metodología otomana de absorción. Los otomanos no simplemente conquistaban y saqueaban como los invasores tradicionales, ellos conquistaban e integraban. Las poblaciones cristianas que se sometían recibían un trato relativamente tolerante bajo el sistema de Milet, que les permitía mantener sus religiones y estructuras comunitarias a cambio de lealtad e impuestos. Esto creaba una situación donde muchos cristianos balcánicos descubrían que vivir bajo gobierno otomano no era el apocalipsis que les habían prometido los predicadores. De hecho, para algunos campesinos era preferible a la opresión feudal de sus propios señores cristianos. Esta realidad incómoda socavaba los esfuerzos de las potencias europeas para organizar resistencia efectiva, porque ¿cómo motivas a la gente a luchar contra un ocupante que, en muchos casos, los trata mejor que sus propios gobernantes anteriores? El 29 de mayo de 1453 es una de esas fechas que dividen la historia en un antes y un después. Durante 53 días, las legendarias murallas de Constantinopla, que habían resistido invasiones durante más de 1000 años, soportaron el asalto más brutal y tecnológicamente avanzado jamás visto hasta ese momento. Mehmed II, que llegaría a ser conocido como el Conquistador, reunió un ejército estimado en más de 80.000 hombres contra los apenas 7.000 defensores de la ciudad. Pero los números no cuentan toda la historia. Lo que realmente marcó la diferencia fue la artillería. Mehmed trajo consigo cañones masivos, incluyendo el legendario Basilica, un monstruo de bronce capaz de lanzar proyectiles de media tonelada que podían demoler las murallas que habían sido consideradas inexpugnables. La logística de este asedio fue una obra maestra de ingeniería militar que Europa no había visto en siglos. Cuando la cadena del Cuerno de Oro bloqueó el acceso naval otomano al puerto, Mehmed simplemente transportó sus barcos por tierra, construyendo un camino de madera engrasada sobre las colinas de Gálata y arrastrando docenas de navíos hasta el agua al otro lado de las defensas. Imagina ser un defensor en las murallas, viendo con horror cómo una flota entera aparece mágicamente dentro de tu puerto protegido. Fue un golpe psicológico tanto como táctico, demostrando que no había obstáculo que los otomanos no pudieran superar. Los cañones bombardeaban las murallas día y noche, abriendo brechas que los defensores desesperadamente intentaban reparar durante los breves respiros nocturnos. El asalto final fue un caos apocalíptico. Las estimaciones varían, pero se cree que entre 4.000 y 12.000 defensores murieron, mientras que las bajas otomanas pudieron haber alcanzado las 50.000. El emperador Constantino XI, último heredero de Roma, desapareció en la batalla y su destino sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Algunas leyendas dicen que se quitó sus insignias imperiales y murió luchando como un soldado común. Otras, que su cuerpo nunca fue encontrado, alimentando profecías de que un día regresaría para reclamar la ciudad. Cuando los otomanos finalmente entraron en Constantinopla, saquearon durante 3 días, según la tradición militar de la época. Pero luego, Mehmed declaró que la ciudad sería la nueva capital de su imperio, no sus ruinas. Para Europa, esto fue más que una derrota militar, fue un trauma civilizacional. Constantinopla era la heredera de Roma, el último bastión del Imperio Romano, la guardiana del cristianismo oriental durante más de 1000 años. Su caída fue interpretada como una señal apocalíptica por muchos. El Papa Nicolás V declaró que era el momento más oscuro para la cristiandad.
Las rutas comerciales que habían enriquecido a Venecia y Génova ahora estaban bajo control otomano. El conocimiento griego que había preservado la sabiduría clásica comenzó a fluir hacia Occidente a medida que los eruditos huían, irónicamente ayudando a iniciar el Renacimiento. El shock fue tan profundo que reverberó durante décadas, motivando expediciones como las de Cristóbal Colón, quien buscaba rutas alternativas a las Indias precisamente porque los otomanos ahora controlaban las tradicionales. Pero aquí está el giro que la narrativa europea tradicional omite. Los otomanos no arrasaron con la herencia cristiana de Constantinopla como se temía. Mehmed II se declaró protector de la Iglesia Ortodoxa, nombró un nuevo patriarca y permitió que las comunidades cristianas mantuvieran sus iglesias y prácticas. Esto contrasta dramáticamente con lo que ocurrió cuando los cruzados católicos saquearon la misma ciudad en 1204, profanando iglesias ortodoxas y destruyendo reliquias inestimables. La propaganda papal magnificó la caída de Constantinopla como el fin de la civilización, organizando cruzadas que en su mayoría fracasaron porque necesitaban mantener vivo el miedo al turco para justificar impuestos, levas militares y la represión de disidentes internos. La verdad es que muchos cristianos ortodoxos, bajo gobierno otomano, descubrieron que tenían más libertad religiosa que bajo el dominio católico romano, una realidad incómoda que Europa católica prefirió ignorar durante siglos. Si quieres entender por qué los otomanos fueron prácticamente invencibles durante casi 2 siglos, necesitas comprender 2 innovaciones que revolucionaron la guerra: la adopción masiva de la pólvora y la creación del cuerpo de jenízaros. Mientras Europa todavía dependía principalmente de caballería pesada y tácticas feudales, los otomanos estaban construyendo el primer ejército profesional moderno del mundo. La pólvora, irónicamente inventada en China y transmitida a Europa, fue perfeccionada y utilizada a escala industrial por los otomanos. Ellos no solo tenían cañones, tenían fundiciones capaces de producir artillería en cantidades que dejaban a Europa pasmada. Los mosquetes y armas de fuego portátiles se integraron en sus tácticas décadas antes de que los ejércitos europeos los adoptaran completamente. Pero la verdadera arma secreta otomana eran los jenízaros, y su origen es una de las historias más controvertidas y fascinantes de la historia militar. El sistema de Evshirme, implementado completamente en el siglo XIV, era simple pero brutal en su concepción. Cada pocos años, funcionarios otomanos recorrían las provincias cristianas del imperio, seleccionando a los niños más prometedores, típicamente entre 8 y 18 años, y llevándolos a la capital. Allí, estos niños cristianos eran convertidos al Islam, entrenados rigurosamente en artes marciales, tácticas militares y adoctrinados con lealtad absoluta al sultán. Lo que emergía de este proceso no era solo un soldado, era una máquina de guerra profesional sin ataduras familiares o lealtades tribales, cuya única razón de existir era servir al imperio. Los resultados fueron devastadores para los enemigos de los otomanos. En 1396, en la batalla de Nicópolis, una cruzada masiva europea fue aniquilada por un ejército otomano donde los jenízaros demostraron su valor. Los caballeros franceses, considerados la élite militar de Europa, cargaron imprudentemente y fueron masacrados por la disciplina y tácticas superiores otomanas. 48 años después, en 1444, en la batalla de Varna, una coalición polaco-húngara sufrió el mismo destino. El rey Vladislao III de Polonia murió en la batalla, y con él murieron las esperanzas de detener la expansión otomana hacia Europa Central. No eran solo victorias, eran demostraciones de superioridad militar tan completas que enviaban ondas de shock a través de Europa. La controversia alrededor del sistema de Evshirme persiste hasta hoy.
En Europa, era visto como el impuesto de sangre, una abominación que arrancaba niños cristianos de sus familias para convertirlos en guerreros musulmanes. Y sí, desde esa perspectiva era absolutamente traumático y cruel. Pero aquí está la complicación que los historiadores modernos han comenzado a explorar. Muchos de estos niños ascendían a posiciones de poder inimaginables en sus sociedades de origen. Los genízaros no solo eran soldados, los más capaces se convertían en administradores, gobernadores, incluso grandes visires que gobernaban el imperio en nombre del sultán. Algunos enviaban dinero a sus familias cristianas, otros facilitaban el trato favorable de sus regiones natales. ¿Era esclavitud? Sin duda. ¿Era más complejo que la narrativa simple de victimización? También sin duda. Lo que realmente aterrorizaba a Europa sobre los genízaros no era solo su efectividad en batalla, sino lo que representaban, una meritocracia militar que desafiaba el sistema feudal europeo. En Europa, tu destino estaba determinado por tu nacimiento. Un campesino moría campesino, un noble nacía con poder, pero un niño campesino cristiano podía convertirse en genízaro y potencialmente gobernar provincias. Esta movilidad social, aunque nacida de un sistema brutal, ofrecía oportunidades que simplemente no existían en la rígida jerarquía europea. Los otomanos estaban demostrando que un sistema basado en mérito y lealtad podía superar a uno basado en sangre y nobleza, y esa era una amenaza ideológica tan grande como cualquier ejército. Europa no podía admitir que el sistema bárbaro otomano funcionaba mejor que el suyo, así que lo demonizaba mientras secretamente intentaba copiarlo. Las primeras academias militares europeas se inspiraron directamente en el modelo de entrenamiento de los genízaros. Si hay un nombre que resume el apogeo del poder otomano, ese nombre es Solimán el Magnífico, quien gobernó de 1520 a 1566 en lo que muchos consideran la época más gloriosa del imperio. Pero lo que hizo a Solimán verdaderamente magnífico no fueron solo sus conquistas militares, aunque esas fueron impresionantes, sino su genio para combinar poder militar con sofisticación legal y cultural. En Europa lo llamaban el Magnífico, pero en el mundo islámico era conocido como el Legislador, y ese segundo título revela mucho más sobre su verdadero legado. Solimán tomó las leyes otomanas, una mezcla de tradiciones turcas, islámicas y bizantinas, y las codificó en un sistema legal coherente que rivalizaba con el derecho romano en complejidad y alcance. Sus conquistas militares fueron espectaculares y aterradoras para Europa. En 1521, apenas un año después de ascender al trono, capturó Belgrado, la puerta de la cristiandad, una fortaleza que había resistido repetidos asedios otomanos. 5 años después, en 1526, su ejército aplastó a los húngaros en la batalla de Mohacs, donde el rey Luis II de Hungría murió, probablemente ahogado mientras huía. Esta victoria abrió la llanura panónica a la dominación otomana y llevó las fronteras del imperio hasta el corazón de Europa Central. La mitad de Hungría se convirtió en provincia otomana, la otra mitad en estado vasallo disputado entre los otomanos y los Habsburgo. Europa había perdido uno de sus principales baluartes contra la expansión oriental, pero lo que realmente ponía nerviosa a la aristocracia europea era el modelo de gobierno de Solimán. Su despotismo ilustrado no era simplemente tiranía oriental, como la propaganda europea lo pintaba. Era un sistema administrativo extraordinariamente eficiente que combinaba elementos del derecho islámico con tradiciones romanas y bizantinas. La justicia se aplicaba relativamente uniformemente, los impuestos se recaudaban sistemáticamente y existían mecanismos para que incluso los súbditos más humildes presentaran peticiones directamente al sultán.
Esto contrastaba dramáticamente con el sistema feudal europeo, donde los nobles tenían poder casi absoluto sobre sus tierras y campesinos. Solimán estaba demostrando que un gobierno centralizado fuerte podía ser más eficiente y, en algunos aspectos, más justo que el fracturado sistema europeo. Las reformas legales de Solimán tocaron casi todos los aspectos de la vida otomana. Codificó las leyes sobre propiedad de la tierra, estableció protecciones para diferentes comunidades religiosas bajo el sistema de Millet, reguló los impuestos y el comercio y creó un sistema judicial que, aunque imperfecto, proporcionaba recursos legales tanto a musulmanes como a no musulmanes. Los comerciantes venecianos y genoveses que operaban en territorios otomanos a menudo comentaban que preferían los tribunales otomanos porque eran más predecibles y menos corruptos que muchos tribunales europeos. Esta no era la imagen del despotismo oriental que Europa quería proyectar, así que estas observaciones positivas rara vez se incluían en las crónicas que circulaban por las cortes europeas. Aquí está el secreto sucio que Europa no quería admitir. Mientras públicamente demonizaban a los otomanos y llamaban a cruzadas contra ellos, en privado mantenían relaciones comerciales y diplomáticas extensas. Los Habsburgo, los archienemigos de los otomanos, firmaron tratados de paz con Solimán cuando les convenía, y el comercio entre Venecia y el Imperio Otomano floreció incluso durante periodos de conflicto abierto. Francisco I de Francia llegó tan lejos como para formar una alianza abierta con Solimán contra Carlos V, escandalizando a la cristiandad, pero demostrando que la política real superaba la retórica religiosa. Europa necesitaba el monstruo otomano para sus propios propósitos de propaganda y unificación, pero en la práctica la relación era mucho más compleja, transaccional y mutuamente beneficiosa de lo que cualquier lado quería admitir públicamente. Solimán entendió esto perfectamente y lo explotó magistralmente, convirtiéndose no solo en un conquistador, sino en un jugador maestro en el gran tablero de ajedrez de la geopolítica europea. El año 1529 marcó el momento en que el terror otomano tocó literalmente las puertas de Europa Central. Solimán el Magnífico, envalentonado por sus victorias en Hungría y decidido a aplastar definitivamente el poder de los Habsburgo, reunió un ejército de más de 100.000 hombres y marchó hacia Viena, la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta no era simplemente otra campaña militar, era un intento de decapitar el corazón político de Europa. Si Viena caía, el camino hacia Alemania, Italia y Francia quedaba peligrosamente abierto. La noticia del ejército otomano acercándose sembró el pánico en toda Europa. Las iglesias organizaron procesiones de oración masivas y los sermones apocalípticos proliferaron, advirtiendo que el fin de la cristiandad estaba cerca. El asedio comenzó en septiembre, tarde en la temporada campaña, un error de cálculo que resultaría crucial. Solimán había subestimado las dificultades logísticas de atravesar los Balcanes y Hungría con un ejército tan masivo. Las lluvias constantes convirtieron los caminos en lodazales, la artillería pesada quedó atascada y gran parte del equipo de asedio tuvo que ser abandonado. Cuando finalmente llegaron a Viena, los otomanos descubrieron que la ciudad había sido reforzada apresuradamente pero efectivamente. Los defensores, apenas 16.000 hombres, bajo el liderazgo del conde Niklas von Salm, habían construido fortificaciones adicionales y estaban determinados a resistir hasta que llegara ayuda. Los otomanos lanzaron asalto tras asalto, utilizando minas para socavar las murallas, pero los defensores cavaban contraminas y provocaban derrumbes que mataban a cientos de zapadores otomanos. Durante 3 semanas, Viena soportó bombardeos constantes y múltiples asaltos directos.
Las bajas de ambos lados fueron horrendas. Los otomanos perdían cientos de hombres en cada asalto, mientras que los defensores luchaban hasta el agotamiento. Pero el verdadero enemigo de Solimán no eran las murallas de Viena, era el clima. A medida que octubre avanzaba, las temperaturas comenzaron a caer dramáticamente. La nieve temprana empezó a caer y Solimán se enfrentó a una decisión terrible: continuar el asedio y arriesgar que su ejército quedara atrapado en territorio enemigo durante el invierno europeo, o retirarse y aceptar su primera gran derrota. El 15 de octubre, Solimán ordenó la retirada. Los otomanos se llevaron consigo miles de cautivos y destruyeron aldeas en su camino de regreso, pero el hecho permanecía. Habían fallado en tomar Viena. El fracaso en Viena fue un punto de inflexión psicológico más que militar. Los otomanos seguirían siendo una fuerza formidable durante más de un siglo, pero la aura de invencibilidad había sido quebrada. Europa descubrió que los otomanos no eran imparables, que tenían límites logísticos, que el clima europeo era su enemigo y que una defensa decidida podía resistir incluso al ejército más poderoso del mundo. El asedio también tuvo un efecto unificador en Europa que las llamadas papales acruzadas nunca habían logrado. Príncipes protestantes y católicos, que normalmente estaban en guerra entre sí, comenzaron a hablar de cooperación contra la amenaza otomana. La Liga Santa, formada en respuesta al asedio, representaba el primer esfuerzo serio de crear una defensa colectiva europea. Lo que la historiografía europea tradicional no enfatiza es cómo la red de espionaje otomana magnificó el terror del asedio más allá de lo que el evento militar justificaba. Los otomanos habían infiltrado agentes en las principales ciudades europeas, y estos espías enviaban informes exagerados sobre el tamaño y brutalidad del ejército otomano. Los venecianos, maestros del espionaje, también jugaban ambos lados, vendiendo información a quien pagara más. Estas redes de inteligencia creaban un efecto multiplicador del miedo, donde los rumores sobre atrocidades otomanas circulaban más rápido que la verdad. Un ejército de 100.000 se convertía en 200.000 en las historias. Las ejecuciones se transformaban en masacres genocidas y cada derrota europea se magnificaba hasta proporciones apocalípticas. Los otomanos entendían perfectamente el valor de la guerra psicológica y conscientemente alimentaban estos rumores porque un enemigo aterrorizado ya está medio derrotado antes de que comience la batalla. Europa, por su parte, también se beneficiaba de magnificar la amenaza otomana. Los gobernantes usaban el miedo para recaudar impuestos extraordinarios, reclutar ejércitos más grandes y suprimir disidencia interna con el argumento de que la unidad era necesaria frente al peligro existencial. Durante el siglo XVI, el Mediterráneo se convirtió en un lago otomano, y ese control naval aterrorizaba a Europa tanto como cualquier ejército terrestre. La armada otomana, bajo almirantes legendarios como Barbarroja y Piali Pasha, dominaba las rutas marítimas desde el Egeo hasta las costas de España. No era simplemente superioridad numérica, aunque los otomanos podían desplegar flotas masivas cuando era necesario, era también innovación tecnológica y táctica. Las galeras otomanas eran más rápidas y maniobrables que muchas de sus contrapartes europeas, y sus marineros y remeros, muchos de ellos esclavos cristianos capturados, estaban entrenados para la guerra naval de una manera que pocas potencias europeas podían igualar. El pináculo del poder naval otomano llegó con la conquista de Chipre en 1570-1571. Un conflicto que reveló la brutalidad total de la guerra en esa época. Famagusta, la última fortaleza veneciana en la isla, resistió un asedio de 11 meses bajo el liderazgo de Marco Antonio Bragadín.
Cuando la ciudad finalmente capituló en agosto de 1571, se prometió paso seguro a los defensores. En cambio, Bragadín fue torturado horriblemente durante días antes de ser desollado vivo. Su piel fue rellenada con paja y exhibida como trofeo. Esta atrocidad horrorizó a Europa y se convirtió en un grito de guerra para la venganza. Lo que los relatos europeos convenientemente omiten es que tales brutalidades no eran exclusivas de los otomanos. El saqueo de ciudades y la tortura de comandantes enemigos eran prácticas estándar en toda Europa. Pero cuando los otomanos lo hacían, se transformaba en evidencia de su barbarie oriental. La caída de Chipre fue el catalizador que finalmente unió a las potencias católicas europeas en una liga santa seria, respaldada por el Papa Pío V, compuesta por España, Venecia, los estados papales, Génova y otras potencias menores. En octubre de 1571, esta flota combinada de más de 200 galeras se enfrentó a una armada otomana de tamaño similar en el Golfo de Patras, cerca de Lepanto. La batalla que siguió fue el choque naval más grande desde la antigüedad, con más de 400 barcos y 150.000 hombres involucrados. Fue una carnicería apocalíptica. Durante 4 horas, las galeras se destrozaron entre sí. Miles de hombres murieron en combate cuerpo a cuerpo en cubiertas resbaladizas de sangre. El mar se tiñó de rojo. Cuando terminó, la Liga Santa había destruido virtualmente la armada otomana, matando o capturando a más de 30.000 otomanos y liberando a miles de esclavos cristianos de las galeras. Lepanto fue celebrado en toda Europa como la victoria definitiva que finalmente había detenido a los otomanos. Las campanas de las iglesias repicaron durante días, se escribieron poemas épicos y el prestigio de los comandantes victoriosos como Don Juan de Austria se elevó a niveles legendarios. El Papa declaró que era una señal de favor divino y Europa respiró colectivamente con alivio pensando que la amenaza naval otomana había sido eliminada permanentemente. Pero aquí está la realidad incómoda que Europa prefirió ignorar. Los otomanos reconstruyeron su armada casi completamente en solo un año. Para 1573 tenían una nueva flota operativa que en algunos aspectos era superior a la que habían perdido en Lepanto. El gran visir Sokollu Mehmed Pasha supuestamente le dijo al embajador veneciano que mientras para Venecia perder su flota era como perder un brazo, para los otomanos era simplemente como afeitarse la barba, algo que volvería a crecer rápidamente. La verdadera importancia de Lepanto no fue estratégica, sino psicológica. Europa demostró que podía vencer a los otomanos en una batalla naval masiva cuando se unía, pero también reveló cuán difícil era mantener esa unidad una vez pasada la crisis inmediata. La Liga Santa se desintegró rápidamente después de Lepanto debido a conflictos internos, desconfianza mutua y prioridades divergentes. Venecia, agotada económicamente, firmó una paz separada con los otomanos en 1573, cediendo Chipre, pero recuperando sus privilegios comerciales. Esto enfureció a España, que sintió que Venecia había traicionado la causa cristiana por ganancias comerciales, pero esa era la realidad. El comercio con el Imperio Otomano era demasiado lucrativo para interrumpirlo durante mucho tiempo. Los otomanos continuaron dominando el Mediterráneo oriental y eventualmente conquistaron Creta en 1669 después de una guerra de 20 años, demostrando que su poder naval estaba lejos de estar quebrado. Lepanto entró en la mitología europea como la gran victoria que salvó la cristiandad, pero en términos prácticos cambió sorprendentemente poco el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Si las conquistas militares otomanas aterrorizaban a Europa, su control sobre las rutas comerciales la estrangulaba económicamente.
Después de la caída de Constantinopla en 1453, los otomanos controlaban efectivamente los puntos de estrangulamiento cruciales entre Europa y Asia: el Bósforo, los Dardanelos y las rutas terrestres de la Ruta de la Seda. Cada caravana de especias, seda, porcelana y otros bienes preciosos que viajaba desde Asia tenía que pasar por territorio otomano, y los otomanos cobraban impuestos sustanciales en cada punto de control. No era simplemente impuestos razonables, era una extracción sistemática de riqueza que inflaba dramáticamente los precios de bienes esenciales en Europa. Una libra de pimienta que costaba unas pocas monedas en la India podía valer su peso en plata cuando finalmente llegaba a Londres o París. Este monopolio comercial tuvo efectos devastadores en las economías europeas. Las especias no eran lujos frívolos, eran esenciales para preservar carne, medicina y cocina básica. Cuando los precios se disparaban, debido a los impuestos otomanos, afectaba todo, desde lo que comían los campesinos hasta la viabilidad de industrias enteras. Venecia y Génova, que habían prosperado como intermediarios en el comercio oriental, ahora tenían que negociar términos cada vez más desfavorables con los otomanos o ver sus ganancias evaporarse. El Mediterráneo, que durante siglos había sido el centro del comercio mundial, se estaba convirtiendo en un cuello de botella controlado por una sola potencia. Esta realidad económica creó una desesperación que finalmente impulsó las grandes expediciones de exploración. Cristóbal Colón buscaba una ruta occidental a las Indias precisamente para evitar los territorios otomanos. Vasco da Gama rodeó África con el mismo objetivo. Pero aquí es donde la narrativa se complica de maneras que Europa prefería no admitir públicamente. Sí, los otomanos controlaban las rutas y cobraban impuestos pesados, pero ¿quién estaba realmente comprando? Las mismas potencias europeas que públicamente llamaban a cruzadas contra los infieles estaban simultáneamente gastando fortunas en comercio con ellos. Los Habsburgo españoles, campeones autoproclamados de la cristiandad, importaban enormes cantidades de bienes a través de intermediarios otomanos. Los banqueros de Augsburgo y Florencia financiaban caravanas que atravesaban el Imperio Otomano. Este comercio no era un secreto vergonzoso en los márgenes, era el núcleo de las economías europeas. La hipocresía era tan flagrante que incluso contemporáneos lo comentaban, pero el dinero hablaba más fuerte que la ideología. Lo que realmente aterrorizaba a Europa no era solo que los otomanos controlaran el comercio, sino que lo administraban eficientemente. Los mercados otomanos eran relativamente seguros y bien regulados. Los comerciantes de todas las religiones podían operar bajo protección legal, y los sistemas de caravanserai proporcionaban infraestructura que Europa no podía igualar. Irónicamente, un comerciante judío o cristiano a menudo podía hacer negocios más seguros en Estambul que en muchas ciudades europeas donde la discriminación religiosa, los pogromos y la inestabilidad política eran comunes. Esto creaba una situación embarazosa donde el imperio bárbaro ofrecía mejores condiciones comerciales que la civilizada Europa. Los mercaderes venecianos enviaban informes a casa alabando la eficiencia otomana, pero estos informes rara vez se hacían públicos porque socavaban la narrativa de superioridad europea. El análisis económico moderno revela otra capa de ironía. Mientras Europa culpaba a los otomanos por su estrangulamiento económico, sus propios problemas eran en gran medida autocausados. La afluencia masiva de plata y oro de las Américas causó inflación rampante en Europa durante los siglos XVI y XVII. Los precios se dispararon no solo por los impuestos otomanos, sino porque había demasiado metal precioso persiguiendo muy pocos bienes.
Los otomanos, que no tenían acceso a la plata americana, eventualmente sufrieron también porque el comercio europeo pagaba con moneda inflada, socavando su propia economía. Ambos imperios estaban atrapados en un sistema económico que los estaba debilitando mutuamente, pero ninguno podía admitirlo o cambiarlo. Europa necesitaba culpar a los otomanos por dificultades económicas que eran en parte el resultado de su propia avaricia colonial, mientras que los otomanos no reconocían que su monopolio comercial estaba incentivando a Europa a encontrar rutas alternativas que eventualmente los circunvalarían por completo. El estrangulamiento económico fue real, pero también fue una profecía autocumplida, donde ambos lados contribuyeron a su propia decadencia mientras culpaban al otro. Si quieres entender cómo el miedo a los otomanos se arraigó tan profundamente en la psique europea, necesitas mirar más allá de las batallas y la economía hacia el reino de la cultura y la propaganda. Europa construyó una imagen de los otomanos que era parte realidad, parte fantasía proyectada y completamente diseñada para servir propósitos políticos. El orientalismo, un término que el académico Edward Said popularizaría siglos después, comenzó a tomar forma durante la era otomana. Europa pintó a los otomanos como simultáneamente decadentes y peligrosos, sexualmente perversos, pero militarmente disciplinados, culturalmente inferiores, pero amenazadoramente sofisticados. Esta contradicción no era accidental, era necesaria para justificar tanto el miedo como la agresión europea. El harén otomano se convirtió en una obsesión particular de la imaginación europea. Relatos sensacionalistas circulaban sobre el serrallo del sultán, describiendo escenas de libertinaje sin límites, intrigas peligrosas y mujeres esclavizadas a merced de déspotas lujuriosos. Figuras como Hürrem Sultan, conocida en Europa como Roxelana, fueron retratadas como manipuladoras seductoras que controlaban el imperio desde las sombras, usando su influencia sexual para corromper la política. La verdad era considerablemente más compleja. Sí, el harén existía y las mujeres allí tenían roles limitados por estándares modernos, pero muchas de estas mujeres, especialmente las favoritas del sultán, ejercían poder político real. Hürrem Sultán fue una consejera crucial de Solimán, influyendo en política exterior y nombramientos, y su correspondencia revela una mente política aguda, no una mera seductora. Lo que Europa convenientemente ignoraba era su propia hipocresía sexual y de género. Mientras denunciaban los harenes otomanos, los reyes europeos mantenían amantes oficiales, hijos ilegítimos que a menudo recibían títulos y poder, y sometían a las mujeres a restricciones legales que las convertían efectivamente en propiedad de sus padres o esposos. Las queridas reales francesas ejercían influencia política comparable a las mujeres del harén otomano, pero esto se consideraba diferente, más civilizado de alguna manera. La propaganda anti-otomana sobre la degradación de las mujeres era particularmente rica, viniendo de sociedades donde las mujeres no podían poseer propiedad, votar o tener casi ningún recurso legal independiente. La ironía suprema es que después de 1683, cuando la amenaza militar otomana comenzó a declinar, Europa desarrolló una fascinación por la cultura otomana que se manifestó en el fenómeno de la turquería. De repente, elementos de diseño otomano, café turco, fumar en pipa turca y vestimenta al estilo otomano se volvieron modas en las cortes europeas. Mozart escribió óperas con temas turcos. Los nobles franceses decoraban sus salones con motivos otomanos y el turbante se convirtió en un accesorio de moda. Esto reveló algo fundamental. Europa nunca había realmente temido u odiado la cultura otomana tanto como afirmaba. Una vez que la amenaza militar disminuyó,
Europa admitió abiertamente su admiración por aspectos de la civilización otomana que había estado denunciando durante siglos. En el siglo XVIII, cuando el poder otomano estaba claramente en declive, Europa consolidó la etiqueta del hombre enfermo de Europa para describir al imperio. Esta frase, supuestamente pronunciada por el zar Nicolás I, encapsulaba la nueva actitud europea. Los otomanos ya no eran aterradores, eran patéticos, un imperio decrépito esperando ser dividido como botín. Esta narrativa conveniente ignoraba que muchos problemas otomanos eran espejos de los problemas europeos. Las potencias europeas también tenían esclavitud, también cometían atrocidades coloniales en una escala que empequeñecía cualquier cosa que los otomanos hicieran. También tenían corrupción rampante y desigualdad estructural. La diferencia era el poder de la narrativa. Europa controlaba la imprenta, las historias que se contaban, la propaganda que definía quién era civilizado y quién era bárbaro. Los otomanos perdieron la guerra cultural mucho antes de perder la guerra militar, y esa derrota narrativa ha dado forma a cómo entendemos este periodo histórico hasta el día de hoy. Si el primer asedio de Viena en 1529 fue una advertencia, el segundo asedio en 1683 fue el último rugido del león otomano antes de su largo declive. Este no fue simplemente otro asedio, fue la movilización militar más masiva en la historia otomana hasta ese momento. Más de 200.000 soldados, incluyendo vasallos de los Balcanes, unidades de élite genízaras, artillería pesada y una logística que requirió meses de preparación. El gran visir Kara Mustafa Pasha lideró esta armada con la convicción de que finalmente conquistaría Viena, aplastaría a los Habsburgo y abriría el camino para la dominación otomana de Europa Central. Las cartas interceptadas revelaban que los otomanos planeaban llegar hasta Roma misma, el corazón de la cristiandad católica. Para Europa, esto no era una campaña militar más, era el Armagedón. El asedio comenzó en julio de 1683 y rápidamente se convirtió en una pesadilla para los 15.000 defensores de Viena. Los otomanos emplearon tácticas de asedio que habían perfeccionado durante siglos. Excavaron una red masiva de túneles bajo las murallas, preparando cargas explosivas para colapsar secciones enteras de las defensas. El bombardeo de artillería era incesante, día y noche, pulverizando las fortificaciones y los nervios de los defensores. Dentro de la ciudad, el comandante Ernst Rüdiger von Starhemberg organizó una defensa desesperada mientras enviaba mensajeros urgentes pidiendo ayuda a toda Europa. La comida comenzó a escasear, las enfermedades se propagaron y con cada día que pasaba parecía más probable que Viena compartiera el destino de Constantinopla 2 siglos antes. Pero a diferencia de 1453, esta vez Europa respondió con fuerza unificada. El rey Juan III Sobieski de Polonia reunió un ejército de socorro que incluía fuerzas polacas, alemanas y del Sacro Imperio Romano. El 12 de septiembre de 1683, esta fuerza combinada de aproximadamente 65.000 hombres apareció en las colinas sobre Viena. Lo que siguió fue una de las batallas más dramáticas de la historia europea. Sobieski lideró personalmente la carga de caballería más grande jamás registrada, 20.000 jinetes, incluyendo los legendarios húsares alados polacos, bajaron desde las colinas de Kahlenberg en una avalancha de acero y furia. El sonido de los cascos tronando y las alas de los húsares creando un ruido aterrador fue descrito por testigos como apocalíptico. El campamento otomano fue destrozado en cuestión de horas. La derrota fue catastrófica para los otomanos. Kara Mustafa Pasha huyó del campo de batalla, dejando atrás no solo su ejército, sino tesoros incalculables, tiendas llenas de riquezas, documentos y miles de esclavos que fueron liberados. El sultán Mehmed IV
Furioso por el fracaso, ordenó la ejecución de Kara Mustafa en diciembre de ese año, estrangulado con una cuerda de seda como dictaba la tradición. Pero el daño no era solo militar, era psicológico y estratégico. El fracaso en Viena expuso la sobreextensión otomana de manera brutal. Europa vio que el gigante tenía pies de barro, que su logística no podía sostener campañas tan profundas en territorio europeo, y que su supuesta invencibilidad era un mito que podía ser destruido con suficiente determinación y coordinación. Lo que hace que 1683 sea tan significativo no fue solo la batalla en sí, sino lo que simbolizaba, el punto máximo de la expansión otomana y el comienzo de su contracción. Nunca más los otomanos amenazarían seriamente el corazón de Europa. La narrativa cambió fundamentalmente, de Europa, defendiéndose desesperadamente a Europa, comenzando a imaginar la partición del Imperio Otomano. Las coaliciones que se formaron para repeler el asedio no se disolvieron esta vez. Se convirtieron en fuerzas ofensivas que empujarían las fronteras otomanas hacia atrás durante las próximas décadas. Sin embargo, hay una verdad incómoda que debe reconocerse. La brutalidad de esta era no tenía dueño único. Los relatos otomanos de masacres en los Balcanes, como la infame masacre de Batak durante las revueltas búlgaras posteriores, horrorizaron a Europa y fueron usados como propaganda. Pero las fuerzas cristianas cometían atrocidades equivalentes cuando reconquistaban territorios, masacrando poblaciones musulmanas civiles que habían vivido allí durante generaciones. El ciclo de violencia alimentaba más violencia, y cada lado justificaba sus atrocidades señalando las del enemigo. El desastre de Viena abrió las compuertas para lo que se conocería como la Gran Guerra Turca, un conflicto de 16 años, desde 1683 hasta 1699, que remodelaría fundamentalmente el equilibrio de poder en Europa del Este. Una coalición masiva conocida como la Liga Santa, compuesta por el Sacro Imperio Romano, Polonia, Lituania, Venecia y eventualmente Rusia, coordinó un asalto multifrente contra el Imperio Otomano. Por primera vez en siglos, los otomanos no estaban en la ofensiva, sino luchando desesperadamente por mantener lo que tenían. Los Habsburgo, liderados por comandantes brillantes como el príncipe Eugenio de Saboya, reconquistaron Hungría pieza por pieza. Los venecianos tomaron el Peloponeso en Grecia. Los rusos comenzaron a hacer incursiones en los territorios del Mar Negro. El imperio que una vez parecía imparable estaba siendo desmembrado desde múltiples direcciones. Las batallas de esta guerra fueron brutales y decisivas. En 1687, en la batalla de Mohács, irónico eco de la victoria otomana de 1526, los Habsburgo aplastaron al ejército otomano en el mismo campo donde un siglo y medio antes habían sido derrotados. En 1691, en la batalla de Slankamen, el príncipe Eugenio aniquiló otra fuerza otomana importante, matando al gran visir Köprülüzade, Fasul, Mustafa Pasha. Cada derrota minaba no solo el control territorial otomano, sino la moral y cohesión del imperio. Las rebeliones comenzaron a estallar en las provincias. Los genízaros se volvieron cada vez más insubordinados, y la corte de Estambul se consumía en luchas de poder mientras intentaban desesperadamente encontrar soluciones a la crisis militar. El Tratado de Karlowitz en 1699 fue un punto de inflexión histórico que oficializó lo que ya era evidente. El Imperio Otomano había pasado de ser una potencia expansionista a estar en retirada permanente. Los términos eran humillantes para una potencia que una vez había dictado condiciones a Europa. Los otomanos cedieron casi toda Hungría, Transilvania, Croacia y Eslavonia a los Habsburgo. Venecia ganó el Peloponeso. Polonia recuperó Podolia. Por primera vez, el Imperio Otomano firmaba un tratado como la parte perdedora,
renunciando a vastos territorios y reconociendo su inferioridad militar. En las capitales europeas, las celebraciones duraron días. La amenaza que había perseguido a Europa durante siglos finalmente parecía estar disminuyendo. Los intelectuales europeos comenzaron a escribir sobre el inevitable colapso del despotismo oriental frente a la racionalidad occidental. Pero Karlovich fue solo el comienzo de una cascada de derrotas y humillaciones. Las guerras ruso-turcas de los siglos XVIII y XIX fueron particularmente devastadoras. El Tratado de Küçük-Kaynarca en 1774, después de otra derrota catastrófica a manos de Catalina la Grande, no solo cedió territorios cruciales del Mar Negro, sino que otorgó a Rusia derechos de protección sobre los cristianos ortodoxos en el Imperio Otomano. Esto era una bomba de tiempo legal que permitía a Rusia interferir en los asuntos internos otomanos cuando quisiera, bajo el pretexto de proteger a sus correligionarios. Era precisamente el tipo de injerencia neocolonial que las potencias europeas perfeccionarían durante el siglo XIX. Los otomanos habían pasado de ser el poder que aterrorizaba a Europa a ser el objetivo de intervención europea. Lo que estos reveses significaban en realidad era una tragedia humana masiva que rara vez se discute en los relatos triunfalistas europeos. Millones de musulmanes que habían vivido en los Balcanes y Europa del Este durante generaciones fueron expulsados violentamente o masacrados cuando las fuerzas cristianas reconquistaron estos territorios. Comunidades musulmanas enteras, algunas establecidas desde hacía más de 2 siglos, fueron borradas. Estos refugiados inundaron Anatolia y los territorios otomanos restantes, creando crisis humanitarias y desestabilizando regiones enteras. Mientras tanto, en los territorios que permanecían otomanos, las poblaciones cristianas enfrentaban sospechas crecientes y a veces represalias por levantamientos reales o imaginados apoyados por Rusia u otras potencias. El ciclo de violencia étnica y religiosa que estas guerras desataron resonaría durante siglos, culminando en las limpiezas étnicas del siglo XX. La reconquista europea de territorios otomanos sembró semillas de inestabilidad en el Medio Oriente y los Balcanes que todavía estamos cosechando hoy. Mientras los ejércitos europeos presionaban las fronteras otomanas, el verdadero enemigo del imperio crecía desde dentro, como un cáncer que devoraba sus órganos vitales. La muerte de Solimán el Magnífico en 1566 marcó el comienzo de lo que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres y el período de sultanes débiles. No es que las mujeres fueran inherentemente el problema. Irónicamente, algunas, como Kösem Sultan y Turhan Sultan, fueron líderes más capaces que muchos sultanes, sino que el sistema político se había desmoronado hasta el punto donde el poder real residía no en instituciones, sino en intrigas de palacio, alianzas familiares y el capricho de facciones en competencia. Los sultanes ascendían al trono cada vez más jóvenes, sin experiencia militar o administrativa, marionetas de los poderes detrás del trono. El cuerpo de Genízaros, que una vez había sido la columna vertebral del poder militar otomano, se transformó en su mayor lastre. Lo que comenzó como una fuerza de élite meritocrática se pudrió en una corporación corrupta de intereses creados. Los genízaros obtuvieron el derecho de casarse y pasar su estatus a sus hijos, destruyendo el sistema Devshirme que había garantizado su lealtad al sultán sobre lazos familiares. Comenzaron a involucrarse en negocios y comercio, más interesados en proteger sus privilegios económicos que en luchar. Cualquier sultán que intentaba reformar o modernizar el ejército enfrentaba rebeliones genízaras. En 1622, el sultán Osmán II fue literalmente asesinado por los genízaros cuando intentó crear un nuevo ejército que pudiera reemplazarlos. El mensaje era claro:
El ejército controlaba al Estado, no al revés. La economía otomana, que una vez había sido la envidia del mundo, entró en una espiral de declive del que nunca se recuperaría completamente. La apertura de rutas comerciales alternativas alrededor de África y a través del Atlántico devastó los ingresos aduaneros otomanos. El descubrimiento de América y la afluencia de plata española causó inflación masiva que el gobierno otomano no entendía ni podía controlar. Los precios se dispararon, los salarios no seguían el ritmo y el sistema de timar, donde los soldados recibían tierras a cambio de servicio militar, colapsó cuando los ingresos agrícolas ya no cubrían los costos de equipamiento militar. Las revueltas de los Gelal en Anatolia entre 1590 y 1610 fueron en parte rebeliones de estos soldados campesinos empobrecidos. Provincias enteras cayeron en anarquía cuando bandidos y señores de la guerra locales llenaron el vacío del poder central debilitado. Hubo intentos de reforma, algunos dramáticamente ambiciosos. Los visires de la familia Koprulu, en el siglo XVII, implementaron reformas administrativas duras que temporalmente estabilizaron el imperio, ejecutando a funcionarios corruptos por miles y reimponiendo disciplina. El período de los tulipanes, en el siglo XVIII, fue un intento de occidentalización cultural, importando tecnología, arte y ideas europeas. Pero estas reformas siempre enfrentaban resistencia masiva de las élites que se beneficiaban del status quo. Los ulemas religiosos veían la occidentalización como una amenaza a los valores islámicos. Los genízaros se oponían a la modernización militar. Los burócratas corruptos saboteaban reformas administrativas. Cada intento de cambio provocaba reacciones violentas que a menudo dejaban al imperio peor que antes. Lo que realmente condenó al Imperio Otomano no fue solo la corrupción o resistencia al cambio que existían en todas partes, sino su incapacidad sistémica para mantenerse al ritmo de la revolución tecnológica e industrial que estaba transformando Europa. Mientras Europa desarrollaba fábricas, ferrocarriles, telégrafos y nuevas tecnologías militares como rifles de retrocarga y acorazados de vapor, el Imperio Otomano permanecía en gran medida agrícola y tecnológicamente estancado. Cuando finalmente intentaron modernizarse en el siglo XIX, ya era demasiado tarde. Las reformas Tanzimat llegaron cuando la brecha tecnológica y económica con Europa se había vuelto insuperable sin ayuda externa masiva. Esa ayuda vino con condiciones: deuda externa, que esclavizó las finanzas otomanas a bancos europeos; capitulaciones que otorgaban privilegios extraterritoriales a europeos; y una pérdida progresiva de soberanía que transformó al imperio en poco más que un protectorado informal de las potencias europeas. La ignorancia o rechazo de los avances tecnológicos europeos, motivados por orgullo cultural y miedo a la pérdida de identidad, se convirtió en una sentencia de muerte autoinducida que se ejecutó en cámara lenta durante 2 siglos. Si las guerras contra potencias europeas herían al Imperio Otomano desde fuera, los movimientos nacionalistas en los Balcanes lo desangraban desde dentro, abriendo heridas que nunca sanarían. El siglo XIX fue testigo de una cascada de rebeliones que redibujaron el mapa de Europa del Este y revelaron que el control otomano sobre sus territorios europeos era cada vez más ficticio. Estas revueltas no surgieron de la nada. Fueron el resultado de siglos de tensiones étnicas y religiosas, exacerbadas por la intromisión europea que deliberadamente fomentaba el nacionalismo para debilitar a los otomanos. Rusia en particular se presentaba como protectora de los eslavos ortodoxos, no por altruismo, sino como pretexto para expandir su influencia hacia el Mediterráneo. La primera revuelta serbia en 1804
comenzó como una resistencia contra la tiranía de los jenízaros locales, no contra el gobierno otomano central. Irónicamente, el sultán inicialmente apoyó a los rebeldes contra sus propios soldados amotinados. Pero bajo el liderazgo de Karađorđe Petrović, el levantamiento se transformó en una guerra de independencia total. A pesar de la brutal represión otomana y el fracaso inicial, una segunda revuelta en 1815 bajo Miloš Obrenović tuvo más éxito, logrando autonomía significativa que eventualmente llevaría a la independencia total en 1878. Serbia se convirtió en el modelo y la inspiración para otros movimientos nacionalistas balcánicos, demostrando que la dominación otomana podía ser desafiada exitosamente. La Guerra de Independencia griega de 1821-1832 capturó la imaginación romántica de toda Europa de una manera que ninguna otra revuelta lo hizo. Intelectuales europeos, educados en los clásicos griegos, veían la lucha como la civilización helénica renaciendo para sacudirse el yugo bárbaro. Lord Byron murió en Grecia apoyando la causa. Voluntarios de toda Europa viajaron para luchar junto a los rebeldes. La realidad era considerablemente menos romántica. Fue una guerra civil brutal, caracterizada por masacres en ambos lados. El masacre de Quíos en 1822, donde decenas de miles de griegos fueron masacrados o vendidos como esclavos por las fuerzas otomanas, horrorizó a Europa. Pero las atrocidades griegas contra poblaciones musulmanas civiles fueron igualmente horrendas y convenientemente minimizadas en los relatos occidentales. Finalmente, la intervención directa de Gran Bretaña, Francia y Rusia, culminando en la destrucción de la flota otomana en la batalla de Navarino en 1827, forzó a los otomanos a aceptar la independencia griega. Las décadas siguientes vieron un patrón repetitivo y cada vez más desesperado. Las revueltas rumanas culminaron en la independencia en 1878 después de la Guerra Ruso-Turca de 1877-1878. El Tratado de Berlín de ese año reconoció formalmente la independencia de Rumania, Serbia y Montenegro, mientras que Bulgaria ganó autonomía significativa. Cada concesión debilitaba más al imperio, no solo territorialmente, sino moralmente. La población otomana veía cómo el imperio de sus ancestros era desmembrado pieza por pieza, alimentando tanto desesperación como radicalismo. Las guerras balcánicas de 1912-1913 fueron el golpe final a las aspiraciones otomanas en Europa. Una alianza de Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro expulsó a los otomanos de casi todos sus territorios europeos restantes, excepto Tracia del Este. En solo 2 guerras, el imperio perdió el 83% de su población europea y el 69% de su territorio europeo. La controversia que Europa prefiere no examinar demasiado de cerca es su papel en weaponizar el nacionalismo balcánico para sus propios fines. Rusia, Austria-Hungría, Gran Bretaña y Francia no apoyaban estas revueltas por amor a la libertad o autodeterminación, sino para debilitar a un rival geopolítico y establecer sus propias esferas de influencia. El apoyo europeo a menudo venía con condiciones que convertían a los nuevos estados nominalmente independientes en poco más que protectorados. Más siniestro aún, las potencias europeas fomentaron deliberadamente limpieza étnica, animando a las poblaciones cristianas a expulsar o masacrar a musulmanes que habían vivido en estos territorios durante siglos. Cientos de miles de refugiados musulmanes, muazir, fueron forzados a huir hacia Anatolia, dejando atrás propiedades, tumbas de ancestros y comunidades establecidas durante generaciones. Esta limpieza étnica patrocinada por Europa creó resentimientos que alimentarían violencia durante el próximo siglo, culminando en los horrores de las guerras yugoslavas de los 1990s.
El patrón era claro. Cuando los otomanos suprimían revueltas, era tiranía bárbara. Cuando los nacionalistas cristianos masacraban poblaciones musulmanas civiles, era liberación gloriosa. La doble moral era tan flagrante que incluso algunos contemporáneos europeos la comentaban, pero fue enterrada bajo la narrativa triunfalista del nacionalismo europeo. Si el siglo XIX fue una agonía lenta, la Primera Guerra Mundial fue el golpe de gracia que finalmente mató al hombre enfermo de Europa. La decisión de los jóvenes turcos de aliarse con Alemania y el Imperio Austrohúngaro en 1914 fue una apuesta desesperada para recuperar territorios perdidos y revitalizar el imperio. En la superficie parecía lógico. Alemania era la potencia europea más fuerte y moderna, compartía enemigos con los otomanos, Rusia en particular, y prometía apoyo tecnológico y militar. Pero fue una catástrofe estratégica que garantizó la destrucción del imperio. Los otomanos se encontraron luchando en múltiples frentes contra enemigos que los superaban en número, tecnología y recursos. Los rusos en el Cáucaso, los británicos en Mesopotamia y Palestina, una revuelta árabe en el Hejaz, e incluso los aliados intentando forzar los Dardanelos. La campaña de Gallipoli de 1915 fue el único éxito militar significativo otomano de la guerra y sigue siendo una fuente de orgullo nacional turco hoy. Cuando las fuerzas británicas y de la Commonwealth intentaron forzar los estrechos y capturar Estambul, fueron rechazadas en una campaña de 8 meses que costó a los aliados más de 250.000 bajas. Mustafa Kemal, el futuro Atatürk, emergió como héroe defendiendo la península, pero Gallipoli fue una victoria pírrica que solo retrasó lo inevitable. En todos los demás frentes, los otomanos sufrían derrota tras derrota. Los rusos avanzaban en el Cáucaso, los británicos capturaban Bagdad en 1917 y Jerusalén en diciembre de ese mismo año, terminando 400 años de dominio otomano sobre la Tierra Santa. El oficial británico T. Lawrence de Arabia, orquestaba la revuelta árabe que erosionaba el control otomano desde dentro. El colapso final fue vertiginoso. En octubre de 1918, enfrentando derrotas en todos los frentes, agotamiento económico total y desintegración interna, el gobierno otomano firmó el armisticio de Mudros. Los términos eran devastadores: desmilitarización completa, ocupación aliada de Estambul y los estrechos, y la rendición de todos los territorios árabes. Lo que siguió fue la partición del imperio según líneas dibujadas en secreto por diplomáticos británicos y franceses en el acuerdo Sykes-Picot de 1916. Francia obtuvo Siria y Líbano. Gran Bretaña tomó Irak, Palestina y Transjordania. Italia y Grecia reclamaron partes de Anatolia. El Tratado de Sèvres de 1920 fue diseñado para reducir Turquía a un pequeño rincón de Anatolia, sin acceso al mar, completamente a merced de las potencias europeas. Pero aquí es donde la historia toma un giro que las potencias aliadas no anticiparon. El humillante Tratado de Sèvres provocó una reacción nacionalista turca tan feroz que literalmente rechazó el tratado por la fuerza. Mustafa Kemal organizó un movimiento de resistencia que expulsó a los griegos de Anatolia Occidental en una guerra brutal de 1919-1922, forzó a los aliados a renegociar y estableció la República de Turquía en 1923 bajo el Tratado de Lausana, que reemplazó a Sèvres con términos mucho más favorables. El costo humano fue catastrófico. El genocidio armenio de 1915, donde entre 600.000 y 1.5 millones de armenios murieron en deportaciones y masacres, un evento que Turquía niega fue genocidio hasta hoy, la limpieza étnica de griegos de Anatolia y el intercambio de población forzado que desarraigó a millones.
Estas atrocidades eran el culminar lógico de décadas de nacionalismo étnico violento en ambos lados. La verdad incómoda que rara vez se discute es cómo los pactos secretos y la codicia colonial europea prolongaron innecesariamente la guerra y sembraron las semillas de conflictos que persisten un siglo después. Las fronteras artificiales dibujadas por Sykes-Picot ignoraron deliberadamente realidades étnicas, religiosas y tribales, creando estados disfuncionales diseñados para ser débiles y dependientes de sus antiguos amos coloniales. Los británicos prometieron a los árabes independencia a través de la correspondencia Hussein-McMahon, prometieron a los judíos un hogar nacional en Palestina a través de la Declaración Balfour, y prometieron a los franceses repartirse el Medio Oriente, tres promesas completamente contradictorias que garantizaban conflictos futuros. El colapso del Imperio Otomano no fue simplemente el fin de un imperio viejo, fue el nacimiento violento del Medio Oriente moderno, cuyos problemas actuales, desde el conflicto israelí-palestino hasta la inestabilidad iraquí y siria, rastrean sus raíces directamente a cómo las potencias europeas destruyeron y repartieron los territorios otomanos para su propio beneficio, sin consideración alguna por las poblaciones que vivían allí. La abolición del sultanato en 1922 y el establecimiento de la República de Turquía en 1923 bajo Mustafa Kemal Atatürk marcaron oficialmente el fin del Imperio Otomano, pero no el fin de su sombra sobre Europa. Atatürk emprendió una revolución cultural radical diseñada para borrar la herencia otomana e islámica del Estado, reemplazándola con un nacionalismo secular turco inspirado en modelos europeos. El califato fue abolido, el alfabeto árabe reemplazado con el latino, la ley islámica sustituida con códigos legales suizos y alemanes, y el velo prohibido. Era un rechazo total del pasado otomano, un intento de saltar culturalmente 5 siglos en 5 años. Para Atatürk, el multiculturalismo otomano, que había sido tanto fuerza como debilidad del imperio, era incompatible con un Estado-nación moderno. Pero las cicatrices dejadas por 600 años de conflicto otomano-europeo no sanaron simplemente porque el imperio desapareció. Europa había definido su identidad en oposición a los otomanos durante tanto tiempo que la ausencia del enemigo creó un vacío que nunca se llenó completamente. La islamofobia moderna, aunque tiene muchas causas, tiene raíces profundas en siglos de propaganda antiotomana que pintaba a todos los musulmanes como amenazas existenciales a la civilización europea. Los estereotipos del turco cruel, el harén decadente, el despotismo oriental, todos fueron reciclados y aplicados a nuevos contextos. Cuando los trabajadores turcos comenzaron a emigrar a Europa occidental en los años 1960, enfrentaron prejuicios que tenían ecos directos de la era otomana. Las tensiones modernas entre Turquía y la Unión Europea llevan las marcas de esta historia no resuelta. La candidatura de Turquía para la membresía en la UE, que comenzó oficialmente en 1987 y sigue estancada décadas después, ha sido saboteada repetidamente por objeciones que a menudo tienen poco que ver con criterios técnicos y mucho con el rechazo cultural europeo a aceptar un Estado mayoritariamente musulmán como miembro pleno. Políticos europeos invocan vagamente diferencias culturales y preocupaciones sobre valores europeos, eufemismos transparentes para decir que Turquía es demasiado islámica, demasiado oriental, demasiado otra para ser verdaderamente europea. Es un eco perfecto de las narrativas de exclusión que Europa construyó durante la era otomana. Nosotros somos civilizados. Ellos son bárbaros, nosotros somos racionales, ellos son despóticos, nosotros pertenecemos, ellos no.
El ascenso del presidente Recep Tayyip Erdoğan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, desde 2003, ha revivido espectros del pasado otomano de maneras que tanto fascinan como aterrorizan a Europa. Erdoğan ha rechazado explícitamente algunos aspectos del secularismo kemalista, permitiendo mayor expresión religiosa pública, invocando retórica otomana en su política exterior y persiguiendo una política exterior más asertiva que recuerda la influencia histórica del imperio. Sus críticos, tanto en Turquía como en Europa, lo acusan de neo-otomanismo, de intentar recrear un imperio perdido. Cuando Erdoğan convirtió el Museo Hagia Sofia nuevamente en mezquita en 2020, fue interpretado en Europa no como una decisión doméstica turca, sino como una provocación simbólica que evocaba la conquista de Constantinopla. La pregunta provocativa que debemos hacer es: ¿cuánto del miedo al neo-otomanismo es una amenaza real y cuánto es una proyección, la continuación de siglos de Europa necesitando un monstruo musulmán oriental contra el cual definirse? Las políticas de Erdoğan son autoritarias y problemáticas, pero Turquía no está a punto de invadir Hungría o asediar Viena nuevamente. Las intervenciones turcas en Siria y Libia son criticadas duramente en Europa, pero Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos han intervenido militarmente en muchos más países sin enfrentar las mismas acusaciones de imperialismo neo-otomano. La doble moral persiste. Cuando Europa proyecta poder más allá de sus fronteras, es mantener el orden internacional. Cuando Turquía lo hace, es amenaza revanchista. Lo que queda claro al examinar estos 600 años de historia es que el miedo a los otomanos siempre fue tanto fabricado como real. Una herramienta política tanto como una respuesta genuina a amenazas militares. Europa necesitaba el monstruo otomano para unificarse, para justificar sus propias atrocidades, para desviar la atención de sus propios problemas internos. Los otomanos proporcionaban el enemigo perfecto, suficientemente poderosos para ser creíbles como amenaza existencial, suficientemente diferentes culturalmente para ser otros de manera útil, suficientemente persistentes para mantener el miedo vivo durante generaciones. Y cuando el Imperio Otomano colapsó, el miedo no desapareció porque nunca fue realmente sobre el imperio específico, fue sobre lo que simbolizaba en la psique europea. El legado final del Imperio Otomano es esta verdad incómoda. Muchos de los problemas que atribuimos a los otomanos, desde la intolerancia religiosa hasta el imperialismo brutal, eran espejos de los problemas de Europa misma. La historia que nos han contado, de civilización europea defendiéndose contra barbarie oriental, es una narrativa simplista que colapsa bajo escrutinio. La realidad era infinitamente más compleja, con ambos lados cometiendo atrocidades, ambos lados siendo hipócritas, ambos lados necesitándose mutuamente como enemigos para justificar sus propias acciones. La pregunta que debemos hacernos hoy, mientras vemos tensiones continuas entre el mundo islámico y Occidente, es si hemos aprendido algo de esta historia, o si simplemente estamos repitiendo los mismos patrones de miedo fabricado, proyección cultural y profecías autocumplidas que definieron la era otomana. ¿Será que al crear monstruos para combatir, nos convertimos en los verdaderos monstruos nosotros mismos?